mi padre, Atma, de siempre. Es una empresa que, como les decía, no es tradicionalmente familiar, pero sí lo definimos nosotros como una empresa familiar por el espíritu que se vive adentro de la empresa. Estamos muy pendientes de las personas, los compañeros de trabajo somos como una familia grande. Cuando nacieron mis hijos estaban todos en el sanatorio, cuando fallece el padre de alguien, allá estamos todos en el velorio. Es como que somos una empresa muy personal en ese sentido. Y bueno, y aprovechando la oportunidad de que hay un montón de mujeres inteligentes acá, muy capaces, valga la aclaración por la línea nuestra de hogar, que esos cosos de plástico donde nosotros ponemos el alimento de nuestros hijos y que ponemos en la heladera no se llaman tuppers, se llaman contenedores, porque cuando pasan por la puerta de la empresa y empiezan a hacer un pedido, y nos dicen, no, porque quería ver unos tuppers, para nosotros es como una puñalada así en el estómago. Así que bueno, contarles eso nada más. Bueno, esta es la foto de nuestra planta ubicada en La Paz. Es lo que les digo, bastante grande. Eso rojo que ven ahí en el fondo son casilleros de Coca-Cola que en el momento que sacaron la foto estábamos haciendo. Y la oficina central nuestra está acá a la vuelta, es donde está la administración y ventas, y tenemos un centro de distribución también enfrente del mercado modelo. Estos son los números más o menos hoy en día. Somos 140 empleados y 160 indirectos, con otros servicios que contratamos que trabajan prácticamente para nosotros. Más de 450 artículos, más de 2.000 clientes activos y estamos muy orgullosos de que tenemos 2 proyectos promovidos como innovación por la Comap en los últimos 3 años, desde que empezó el nuevo régimen de promoción por inversiones. El último fue hace bien poquito, es reluciente, y el primero, de hecho hace poco me enteré cuando me encontré con el director de la Comap en ese entonces, que fue el primero promovido por el nuevo régimen, o sea, aprendieron con nosotros, fuimos el primer régimen promovido como innovación y la Comap aprendió con nosotros cómo se hacía el trámite de autorización de un proyecto como innovación. Y bueno, estos eran los números del 2002, justo antes de que yo entrara a la empresa. Habían 35 empleados activos trabajando en la fábrica, habíamos mandado 54 en seguro de paro, y la facturación, que era el 30% de la actual, en verdad eso es al ejercicio cerrado 2003, pero digamos, en los peores momentos, cuando teníamos 35 empleados activos, llegó a ser hasta 8 veces menos de lo que es al día de hoy la facturación mensual. Obviamente, la verdad es que no quise poner la cifra mensual porque ya me deprimía bastante poner la cantidad de empleados. Y bueno, ahí en el 2002 fue un momento bastante difícil. Ahí fue que yo estaba trabajando en otro lado y un día tuve una conversación con mi padre que bueno, básicamente reflexionando de la vida me dice, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿La rifamos, la vendemos? Y bueno, me dijo, mira, tengo que tomar una decisión, yo no sé si a ti te interesa, yo la única que estaba en el tema de negocios en ese momento en la familia. No sé si te interesa meterte acá, esto es un fierro caliente, no quiero hipotecar tu futuro. Bueno, todas esas cosas, esas conversaciones que un padre tiene con una hija y que obviamente él tenía ganas de que esto saliera adelante, pero tampoco me quería comprometer a mí. Se estaba armando un equipo, como contaba Laura, para sacar esto adelante y obviamente él tenía muchas ganas de que yo me metiera. Y ahí fue cuando empecé a hablar con algunos y un poco lo que contaba Suzette hoy, ¿no? Yo conocía a varios de los que estaban ahí ya de antes y mi motivación personal mayor para entrar ahí fue que todos estaban con el on apretado, ¿no? Tenían la pasión puesta en sacar esto adelante. Y cuando digo esto adelante, cada uno tenía su motivación individual, ¿no? Era, bueno, mi marido está en seguro de paro y yo tengo que sacar esto adelante porque si no pierdo mi trabajo también. En mi caso era mi familia, cada uno con su motivación y con sus expectativas del tema, unos con más miedo, otros con menos miedo, pero todos estaban con el on puesto y eso para mí fue crucial. Están acá varias de las involucradas en ese proceso y bueno, cuando uno entra a un lugar y ve que vibra así de esa manera, la verdad es que bueno, la pasión sale sola, ¿no? Entonces
acepté el desafío y cuando entré lo primero que hice fue instalarme en la fábrica, porque como justamente no era una empresa de esas que, bueno, que hablábamos de plástico todos los días en la cena, pues mi padre en la práctica, en la ejecución estaba metido en otro negocio, yo no sabía nada de plástico. Entonces me metí en la fábrica, tenía que aprender rápido de qué se trataba el tema, y eso no se aprende en una oficina acá a 25 kilómetros de donde se fabrica. Me acuerdo, nos congelábamos en ese entonces porque no podíamos ni prender la calefacción, a las 6 de la mañana metida en la fábrica en La Paz. Y bueno, allá fui y me instalé para ayudar en toda la parte de rediseño de los procesos, de ver cómo, bueno, después de Hiroshima, bueno, cómo armábamos eso, ¿no? Y parte de eso implicó estar de primera mano, o gran parte de eso implicó estar de primera mano con la gente que estaba trabajando, que estaba en el seguro de paro. Y el hecho, bueno, de ser yo, digamos, de tener mi apellido y de estar metida ahí, la gente venía a hablar conmigo como con una esperanza de que, viste, la dueña, no sé, eso de, lejos de ser la telenovela de Mirta Legrand, era como eso de, ella me va a dar la solución a mis problemas. Era una expectativa muy grande que tenía la gente, estaba realmente desesperada. Yo venía de trabajar, venía de una familia realmente entre algodones, súper acomodada, venía de un trabajo donde éramos todos estudiantes de ciencias económicas, hay una ex compañera mía de trabajo por ahí, estábamos, bueno, nuestros problemas eran el viaje de ciencias económicas y bueno, no me ascendieron este año, ya vendrá el año que viene. Y me encontré ahí con que la gente venía, y no me olvido más, un día que vino un funcionario vino con la factura de UTE y me dice, por favor, preciso un adelanto, porque obviamente estábamos pagando los sueldos a cuentagotas, y me dice, preciso un adelanto porque tengo fecha de corte y la factura tenía fecha de corte. Y en ese momento me quedé choqueada, pero más que por el hecho, quedé choqueada porque un tipo con 4 hijos, su factura de UTE era de 350 pesos. Cuando yo recién casada con mi marido, nuestra factura no bajaba de 1.300 pesos todos los meses. Yo no sabía cómo hacía ese tipo para ingeniárselas, para gastar 350 pesos y además no la podía pagar. Entonces mi compromiso era doble, no era que me venía, no pude pagar la cuota del viaje de vacaciones con la familia. Ese tipo de cosas fueron las que a mí fue como un choque. Por eso no sé si sé mucho de comunicación, no sé mucho de comunicación definitivamente porque no es mi especialidad, no sé si soy buena líder, pero lo que les aseguro es que sé mucho de crisis, eso lo puedo decir con propiedad. Y bueno, por otro lado, en la oficina acá en el centro teníamos el otro problema, que era, bueno, llamaban todos los proveedores para cobrar, no les podíamos pagar, estábamos haciendo los informes para refinanciar en el banco y como éramos 3 gatos locos, éramos lo mismo que nos dábamos, allá la contadora está ahí, se daba media vuelta y con la misma cara que no le podía pagar a los proveedores se tenía que dar media vuelta y llamar a los clientes para pedirles el cobro, ¿no? Entonces estaba bueno porque aprendía el speech que le hacían unos, los aplicaba con el otro, pero éramos todos los mismos y tratando de buscar plata por todos lados. En esa realidad yo salía de trabajar, me juntaba con mis amigas de noche y que muchas veces sus problemas era que el servicio de cafetería del banco había cambiado y qué horrible, el jamón no viene tan rico como antes. Y yo pensé, bueno, a mis amigas o les se fumaron todos el cerebro de golpe, o yo me estoy dando cuenta que hay, viste, la dimensión de la crisis es otra, que el mundo es otro que yo no tenía claro, ¿no? Sigo con mis amigas, no se preocupen, la sigo queriendo. En todo ese proceso no tuvimos una huelga, no tuvimos un conflicto y más o menos los números los ven acá. Eso creo que se dio en gran parte por la comunicación que tuvimos con la gente y vuelvo a lo que decía Suzette hoy, porque todos teníamos el on puesto y la pasión puesta ahí en lo que hacíamos. Entonces, más o menos, para decirles algunas reflexiones de lo que vivimos en ese momento. Porque además, claro, en todo este proceso, al final el final es feliz, ¿no? Pero nos equivocamos muchísimas veces en todo ese proceso de comunicación y decir cosas. Y yo era muy nuevita también, me equivoqué mucho más que los demás también.
La comunicación construye, pero también destruye mucho. Es algo que cuesta muchísimo tiempo construirlo y en un paso en falso se destruye muchísimas cosas. Es dificilísimo tratar de cubrir las expectativas del otro. Por eso hay que tener en cuenta que hay, en todas las comunicaciones hay un emisor y un receptor de lo que uno está hablando. ¿Qué pasa? Uno muchas veces viene y aprieta el play y arranca a hablar porque tiene toda la conversación pensada, preparada, no sé qué, pero el otro que tiene sus miedos, tiene sus preocupaciones, tiene sus angustias, lo que recibe puede estar totalmente distorsionado de lo que uno está diciendo. Por eso uno cuando habla tiene o cuando está diciendo el discurso, sobre todo en estos momentos donde todas las emociones están a flor de piel, tiene que pensar muchísimo a quién se lo está diciendo en ese momento. Y si uno no lo conoce, estar con las antenas paraditas para ver, bueno, ahora hay cursos de programación neurolingüística, no sé, yo no hice nada de eso, pero lo que hacía era, digo, que son sumamente útiles, los debería hacer, pero en ese momento que no teníamos tiempo, lo importante era, bueno, estar atento a cómo reaccionaba la persona o las preocupaciones o lo que la persona iba diciendo y las emociones que iba sacando, como para ir testeando en el momento si la persona estaba recibiendo el mensaje o no. Porque es muy fácil decir, no entendió nada de lo que le dije. Pero bueno, si no lo entendió, no se enchufa y no lo tenés de tu lado en ese momento y había que salir de esa situación. Esto nos pasa mucho, ¿no? Yo soy muy charlatana, así como muy bocona, y cuando tenés una persona enfrente y empezás a ver el miedo en los ojos del otro, muchas veces por los nervios y la emoción empezás a hablar como un pororó, así sin parar, y empezás a decir cosas que no corresponden, o la persona justo se agarra de una palabrita que tú dijiste y se ancla en eso y sonaste, ¿no? Porque por tratar de dejar contento al otro te pones nervioso y eso no funciona. Por otro lado, así como nos ponemos a hablar como locos cuando estamos nerviosos, también es natural y es humano a veces evadir ciertas situaciones y refugiarnos en un mail o directamente no enfrentar la situación. Y bueno, estas cosas la verdad es que no son recomendables ninguna de las dos. Hay que tener mucha fortaleza para enfrentar situaciones que a veces son difíciles de enfrentar y hay que aprender a callarse. Como digo, yo soy muy bocona y me ha pasado 1.000.000 de veces de decir qué excelente oportunidad de callarte la boca que acabas de perder, ¿no? Y bueno, la verdad es que hay que estar muy aplomado en el momento de hablar para que no te pase eso. Hace unos días en el colegio de mis hijos, la psicóloga contaba un poco, hablando de los chicos, las distintas emociones y explicaba que el miedo, la tristeza, la frustración, todos los sentimientos son productivos para algo, todos sirven para algo. Y explicaba que el miedo es lo que hace que la sangre fluya a las extremidades, porque en la prehistoria era lo que el miedo hacía, que como que en el momento te paralizás, pero es lo que hace que fluya la sangre y era lo que cuando se te venía, no sé, el dinosaurio de frente pudiera salir corriendo, ¿no? Eso llevado a la primitivez absoluta, no sé si se dice primitivez, pero bueno. Al día de hoy, ¿qué es lo que hace el miedo en nosotros? Bueno, hace que la sangre nos fluya más rápido. Y ese miedo es lo que nosotros tenemos que lograr, primero identificarlo cuando nos pasa, ¿no? Y después me parece que está bueno tratar de gestionar eso. Eso es lo más difícil, ¿no? Pero por lo menos identificándolo ya estamos bien. Si nosotros podemos agarrar y decir, bueno, esa energía, esa adrenalina que me está corriendo por la sangre en este momento, usarla para callarme cuando me tengo que callar y para hablar cuando tengo que hablar y no lo contrario. Y bueno, la crisis no hay duda que fomenta referentes, ¿no? La gente busca una referencia de alguien con quien hablar. Yo le decía que la gente quería, como que sentía cierta ilusión por ahí de venir a hablar conmigo, con la desesperación de, por favor, yo creo que tú me vas a dar una respuesta. Y la verdad es que lo que yo descubrí es que no hay mejor respuesta que los propios pares, ¿no? Cuando teníamos más de la mitad de la gente en seguro de paro, la responsabilidad y que cada uno de los que estábamos, de los que estábamos trabajando ahí, sintiera que el referente éramos nosotros. La calentura que me agarraba cuando entraba a la fábrica y veía a alguien haciendo cebo, por falta de respeto a los que estaban en seguro de paro, era increíble. Y el tipo estaba caliente, estaba sentado pensando, bueno, me están pagando el seguro de paro, esto no funciona, me están pagando el sueldo en cuentagotas y no sé qué.
Y bueno, y implicó sentarse con la gente y decirle, mira, por respeto al que está allá afuera en seguro de paro, tenés que ponerte las pilas y ponerte a trabajar. Porque el pasar del no al on, estoy refiriéndome todo el tiempo a Suzette, pero me pareció fabulosa su presentación, pasar del no al on en la empresa fue parte de la gestión de la comunicación permanente que tuvimos que hacer y que llevó muchas energías y mucho tiempo, pero fue lo que creo una de las grandes claves del éxito que sin duda sirvieron muchísimo. Y hay como comunicaciones que uno no puede controlar, ¿no? Yo tengo una amiga que siempre me dice hablar mal del jefe es como de la suegra, no es algo inevitable. Quejarte de que, de que tal cosa y que no me gustó, como me habló, como no sé qué, sí, está. O sea, es inevitable, no le vamos a caer bien a todo el mundo, pero está bueno tener un buen ambiente de trabajo, pero al final no estamos acá para ser amigos, sino para sacar la empresa adelante. Si somos amigos, mejor. Pero acá hay que sacar la empresa adelante y darle trabajo a la gente que está afuera y bueno, nadie va a estar 100% conforme, así como no le vamos a caer bien a todo el mundo en la vida, tampoco en el trabajo, y más cuando uno tiene que tomar decisiones difíciles. Y entonces ahí es parte de la madurez, me parece, como emprendedoras y como empresarias, es aprender que no todo lo que se habla o lo que se dice lo vamos a poder controlar y que hay cosas que no nos tienen que afectar todos los días. Hay un tema también, hablando del tema del emisor y del receptor, que es que me olvidé de mencionar, que es también ojo con los prejuicios. Muchas veces nosotros armamos el discurso pensando o en nosotros, o diciendo, bueno, fulanito no lo va a entender, que muchas veces nos pasaba en ATMA porque tenemos un espectro, digamos, muy amplio, tenemos desde profesionales universitarios con máster y demás, hasta gente que a gatas terminó el liceo, de un nivel sociocultural muy, muy diferente. Ojo con los prejuicios porque todos tenemos los mismos intereses al final del día, que llegar a nuestra casa, que nuestra familia esté bien y que los hijos nuestros puedan tener la mejor educación. Y cuando uno empieza a rascar te das cuenta que sos mucho más par de la persona, de lo que cualquiera se puede imaginar. Entonces, creo que las mujeres en eso tenemos una facilidad muy grande porque al ser madres tenemos la capacidad de explicar en palabras sencillas cosas muy complicadas, porque lo hacemos con nuestros hijos todos los días. Entonces, en la empresa eso creo que es una habilidad que está muy buena y que hay que desarrollar y hay que potenciar, que los hombres seguramente la tengan, pero nosotros la ponemos en práctica todos los días. Como principales conclusiones de esto, la empresa y la persona son uno solo siempre. A veces nos preocupamos por, en los momentos de crisis, tratar de comprarnos a la gente o que la gente nos crea, pero si eso no lo estuvimos sembrando antes, en el momento de crisis va a ser muy difícil. Así como pasa a uno como persona, pasa en la empresa. Esos cuadritos que nosotros ponemos preciosos en las paredes que dicen nuestra misión es que nuestros clientes y nuestras personas se potencien y bla, 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 que puede ser de una peluquería como de un laboratorio, da lo mismo porque son todos iguales. Bueno, esos cuadritos que uno pone cuando uno escribe la misión de la empresa o cuando uno tiene que llevar adelante la empresa, acordarse que eso es la punta del iceberg, ¿no? Pero después hay toda una cosa abajo que tiene que ser coherente con eso que está ahí arriba, y que si uno dice lo principal son mis clientes y mi personal y toda la historia, después uno no se puede dar media vuelta y decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Me importa un bledo de personal, pero yo ahora mi prioridad es ganar plata o bueno, que al final del día quede algo de plata para los accionistas. Y ustedes me dirán, bueno, es muy difícil poner, nuestra prioridad es que los accionistas tengan buenas utilidades. Yo llegué ayer de Estados Unidos y que por temas familiares estuve en el hospital de niños de Boston, de Harvard, y cuando uno entra tiene globitos con la misión del Children's Hospital y dice, bueno, ser los mejores en research del mundo. Y otro globito dice, ser rentables. O sea, los tipos no te mienten, te dicen, mirá, nuestra misión no es que todos los niños del mundo puedan tener una salud adecuada. No, nuestro objetivo es que como queremos ser los mejores en investigación del mundo, tenemos que ser rentables. Así que
Es como que creo que se te pone la plancha así antes de entrar, ¿no? Como onda, no vengas a pedir descuento porque ya sabes que... pero es una realidad y me parece súper honesto y súper válido además, porque otros pueden tener, bueno, nuestro objetivo es que todos tengan la salud adecuada. Bueno, en nuestro caso en ATMA creo que los hechos lo han marcado. Nuestro objetivo no es ser los más rentables del condado. Nuestro objetivo es que todos a largo plazo seamos los más sostenibles, que en el largo plazo, perdón, la empresa sea sostenible y que las personas que estamos adentro nos potenciemos digamos, que vayamos a nuestro mayor potencial. Y eso a largo plazo estoy convencida que va a dar plata además. Pero si nuestro objetivo fuera dar plata a corto plazo, nuestros hechos hubiesen sido totalmente distintos. En mi caso en particular, la gente no me conocía cuando yo entré a la empresa, pero tenía una reputación, digamos, de mi abuelo y de mi padre que estaban ahí, y que obviamente la gente en los primeros 5 minutos de conversación estaba buscando las 7 diferencias cuando hablaba conmigo, a ver si es verdad o no, se parece o no al padre, o se parece o no a la madre, bueno, a mi madre no la conocían, pero a mi abuelo. Si quieren en el café después les preguntan cuáles fueron las 7 diferencias, pues varias de ellas están acá. Pero ustedes cuando estén en su emprendimiento, cuando estén en su empresa, no busquen en los momentos de crisis solucionar los problemas. Se empiezan a solucionar muchísimo antes. Creo que eso es lo más importante. Y por ende el mensaje es uno solo, ¿no? Uno no puede, hay una comunicación interna y una comunicación externa. Lo que hablábamos hoy de los proveedores, de los bancos, del personal. Uno muchas veces no le puede decir a todo el mundo sos la más linda, yo soy la más inteligente. No, uno tiene que tener un mensaje que sea coherente y que se transmite hacia la interna y hacia afuera de la empresa. Primero porque somos pragmáticos, Uruguay es muy chico y acá nos conocemos todos, entonces el que hoy es empleado mío, seguro que es primo hermano del que trabaja en el banco y me está dando el crédito. Entonces el mensaje a corto plazo tiene que ser importante, pero además tiene que ser uno solo porque uno tiene que hacer las cosas bien, ¿no? No puede estar diciendo una cosa en la interna y otra cosa hacia afuera. Por eso la base es la credibilidad y la confianza. En mi pasaje por Boston también estuve en unas conferencias en Harvard y una cosa que le va a divertir mucho a Laura es que una de las charlas justamente era sobre el relacionamiento de Latinoamérica con China y que decían que bueno, que ahora que estamos así todos en apogeo y que los precios de los commodities están altos, China está empujando el motor de América Latina y bla, bla, bla y toda la historia. Pero la gran preocupación que marcaban era, decían, bueno, esto no va a durar para siempre, cuando se caiga el precio de los commodities, ¿qué va a pasar con esa relación entre China y América Latina? Porque no es una relación que venga de hace años, ¿no? Es como que no están planificando el futuro, no están planificando qué es lo que va a pasar cuando venga la crisis. Toda esta clase de microeconomía breve que acabo de hacer es para decirles, si los países se están preocupando por esto, por una relación de largo plazo y por una buena comunicación y entre ellos, ¿cómo mucho más nos tenemos que preocupar los individuos y las empresas? Porque ahora tenemos una excelente relación con nuestros proveedores y nuestros clientes, pero cuando estemos en dificultades, ya tenemos que hacer, que ya establecer las bases para una buena relación para ese entonces. Por ejemplo, decimos siempre con la contadora de ATMA, cuando vienen los proveedores a pedirnos el pago, cuando tenemos que pagar, vamos a pagar en fecha y no vamos a esperar a que nos estén llamando para reclamarnos el pago. Hay que pagar cuando hay que pagar y cuando es la fecha de vencimiento, porque el día que yo precise pedirles prórroga, me van a creer que lo preciso de verdad. Y no es porque yo les estoy regateando todo el tiempo y estirándoles el pago por deporte. Entonces el día que lo precises como el pastor mentiroso no me van a creer. Entonces, como les decía, si los países se están preocupando por eso, creo que las empresas ni que hablar y bueno, a título personal, por supuesto que también. Y bueno, hay un mensaje, un momento y un interlocutor y un canal adecuado. Son todas variables, me parece, del mismo mensaje. Y que Katy hablaba mucho hoy del canal adecuado. La creatividad puede ser infinita de la gente en cuanto a usar distintos canales para mandar un mensaje.
ni que hablar renuncias por SMS, o cosas por el estilo, renuncias por mail y también demás. Las variables son muchísimas, pero ahora con todo el tema de la tecnología y los medios de comunicación, que Katia hoy nos contaba muchísimo sobre eso, se han abierto un abanico infinito de medios de comunicación y de vías de comunicación con la gente. Entonces, como les decía, a veces uno se refugia en el mail porque no tiene ganas de enfrentar la comunicación, y el mail como el SMS, como todas esas, no tienen tono la conversación. Entonces puede ser muy tirano el mail, muy ingrato, porque el tono con el que uno lo escribe no es el tono con el que el otro lo lee. Entonces puede llegar a ser, como decía un profesor del IEM hace unos días, a este problema le hace falta una conversación. Porque se arman líos a veces en las comunicaciones por eso, por no usar el canal adecuado. El tema del mensaje ya lo hablábamos recién, hay que tener cuidado con cómo se dice, a quién se dice, pero cuidar muchísimo el canal que elegimos para comunicarnos. Y el momento también. A veces decís, bueno, mira, era la persona, le di el mensaje, pero a veces estás tan nervioso que con tal de sacarte el mensaje de arriba, se lo dijiste de pasillo a las corridas y no era el momento adecuado. Era como, che, mira, las buenas como las malas, ¿eh? Che, mira, me olvidé de decirte que te aumenté el sueldo, así, pero mañana lo hablamos. Y el tipo no entendió si fue porque no había otro lugar, porque se lo merecía, porque estábamos chochos con su performance y tenemos un plan de carrera. Desde las buenas noticias hasta las malas tienen muchísimas variables a tener en cuenta y para que llegue bien el mensaje a la otra persona. Y ni que hablar el tema de predicar con el ejemplo, ¿no? Se puede hablar mucho, eso de haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, no se los recomiendo. Es muy fácil dar buenas noticias y muy difícil dar las malas. Pero bueno, cuando uno se anima a dar las malas, la otra persona en el momento que uno está hablando inevitablemente está testeando a ver cómo uno actúa en consecuencia de lo que está diciendo, ¿no? No hay que borrar con el codo lo que uno escribe con la mano. Hay que tener mucho cuidado de estar, no sé si de ser ejemplo a seguir, pero al menos de no ser contradictorio con lo que se está tratando de decir y se está tratando de llevar adelante. Nomás como resumen, lo difícil de gestionar la comunicación, porque no es solo de hacer la comunicación, hay que gestionarla por todas estas cosas que para mí creo que hay que tener en cuenta, es que en cada día hay que, de manera acertada y en todos los niveles y con todos los públicos, hacerlo bien. Hay que tener mucho cuidado con eso y eso requiere muchísima fortaleza. Hay conversaciones que son muy feas de abordar, pero hay que ser fuerte para hacerlo, porque si no se vuelve una bola de nieve. Hay que tener integridad, porque si no después de que hablas la gente se da media vuelta y te va a odiar a ti, por ende va a odiar a la empresa. Y sobre todo muchísima humildad. Cuando uno se equivoca hay que saber reconocerlo, hay que escuchar al otro. El padre de una amiga siempre me decía que Dios nos dio 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, así que imagínense todo lo que yo tengo para escuchar todavía. Y hay que tener muchísima humildad cuando uno se equivoca y reconocerlo, y creo que esa es la mayor fuente de prestigio que uno puede tener con los demás. Nomás para redondear, ser mujer en ATMA me ayudó muchísimo. A veces cuando vamos a las reuniones de la Cámara o cuando vamos a distintas reuniones empresariales, sin duda que son mayoría hombres. Quizás llamó la atención por ser joven, pero más que nada por ser mujer. La verdad que tiene sus bemoles ser mujer. Pero en el caso de ATMA me ayudó muchísimo, a pesar de lo que muchos puedan decir, no hubo prejuicios para nada. Entrar en una fábrica con mayoría de hombres a trabajar, no, la verdad, yo al menos no lo sentí, capaz que se habló por ahí, pero yo no lo sentí, creo que no afectó en los resultados. La prueba está que al día de hoy tenemos puestos de relevancia en la planta mismo, no solo en la administración, sino que en la fábrica mismo, que son mujeres.
y creo que eso está potenciando mucho lo que es la empresa y sobre todo lo que es la comunicación y la forma como nosotros en Atman nos gusta manejar a la gente y gestionar la forma que tenemos de trabajar. Así que nada, solamente animarlas. Creo que no hay rubros en los que uno se tenga que sesgar y sobre todo creo que la comunicación en las mujeres es algo sumamente importante y valioso a potenciar. Muchísimas gracias. Bueno, acuérdense que tienen la hoja con las preguntas para el segmento final de preguntas y respuestas. Ahora vamos a tener a una emprendedora Endeavor, porque nunca pueden faltar en estas reuniones emprendedoras Endeavor, que fue seleccionada el año pasado y que es chilena. Llegó a Uruguay gracias a Pluna, que nos dio el apoyo, nos donó el pasaje, le queremos agradecer muy especialmente. Y se trata de Paula Valverde. Ella fue seleccionada emprendedora Endeavor a fin del año pasado junto con su hermana Valentina y también viene de una empresa familiar de un rubro muy distinto. Su padre era el dueño de Valverde Norambuena, que era una empresa dedicada a la moda infantil, a la indumentaria infantil. Y ella se integró a la empresa en el año 2006, en el 2008 se integró su hermana y un buen día el padre les dijo, bueno, yo me voy a tomar un año sabático. Y Paula tenía 22 años cuando se integró, cuando el padre se fue a tomar el año sabático, no sé, tendrías 24, 22 ahí, 22. Y bueno, le largó la empresa a su hija y ellas hicieron un trabajo espectacular, porque la empresa pasó en el 2006, y ella se los va a contar más en profundidad, pero para darles un adelanto, de tener un local y estar especializado en venderle moda infantil a grandes superficies, como Falabella en Chile, a tener al día de hoy 50 locales y 3 marcas de ropa e indumentaria infantil en todo Chile. Así que bueno, bienvenida Paula. Hola, buenos días o buenas tardes ya, no sé si es buenos días o buenas tardes. Como decía Laura, mi nombre es Paula Valverde, soy gerente general hoy día de Valverde Norambuena. Un poco para contarles, estudié ingeniería comercial en la Universidad Diego Portales en Chile. A los 22 años, tras una decisión familiar, me hice cargo de la empresa de Valverde Norambuena, porque mi papá decidió tomarse un año sabático, o en verdad ya son varios años sabáticos los que lleva. Y les cuento un poco, ahora tengo 28 años, ya no soy tan joven como los 22. Llevo 2 años felizmente casada y si ustedes ven, llevo casi 7 meses felizmente embarazada. Así que ahora voy a poder ser cliente directo de mi propia marca, que va a ser muy bueno. Contarles un poco acerca de Limonada, Maite y Black and Blue. Son nuestras 3 marcas. Cuando yo tomé la empresa teníamos Limonada. Limonada es nuestra marca de ropa solo para niñas. Maite es nuestra marca de ropa solo para niñas preadolescentes. Y Black and Blue es nuestra marca de ropa solo para niños. Hoy día tenemos 300 trabajadores en nuestra empresa. Trabajamos con el producto importado, se diseña en Chile, pero se importa completo a China e India. Así que muchos otros colaboradores están en China e India, en otras fábricas que nos entregan el producto. Contarles también que estamos dedicados a la moda infantil, a través de un concepto diferente, distinto. Es una moda innovadora, una moda que no vende un producto, vende un concepto. ¿Ya? También me gustaría contarles que voy a hablarles un poco de cómo generar alto impacto desde el interior, cómo nosotros como líderes podemos impactar a nuestra organización, a nuestros trabajadores y también a nuestro cliente finalmente,
desde el interior de nuestra empresa. Entonces quería partir con lo siguiente. Cuando empecé a preparar el tema de generar alto impacto, cuando empecé a preparar el tema de cómo generar alto impacto desde dentro de la organización, me acuerdo que estaba con mi marido conversando y discutiendo acerca de esto, planteando diferentes ideas, y él me hizo una analogía, como un retrato de... me dijo, mira, hace un tiempo atrás leí un libro que hablaba del enrejado y de la vid. Y me decía, en un jardín habían dos enrejados. Había un enrejado que era perfecto. No sé si todos ubican, porque de repente en otros países son diferentes los términos. No sé si todos ubican lo que es el enrejado y la vid. Ya, perfecto, excelente. Entonces dice que en el jardín, escribían aquí en el libro, habían dos tipos de enrejado. Entonces un enrejado era muy bien construido, se notaba que estaba nuevo, muy bien mantenido, perfecto, así uno lo veía y era impresionante, así como que le encantaba tener ese enrejado ahí. Pero había una vid pequeña, chiquitita, así, que se asomaba como media ya casi como que no tenía ganas de crecer más. Y por otro lado había otro enrejado que casi no se veía, así medio que se estaba derrumbando y todo, pero tenía una planta, así como la que vemos ahí en la imagen, que era impresionante, así grande y tenía ganas de crecer y todo. Y mi marido me decía, a veces las empresas se comportan, o las organizaciones se comportan de esta manera. O son empresas con estructuras maravillosas y sin bit. Y hay empresas que son quizás de estructuras no tan maravillosas, pero que sí tienen esa pasión del líder que hace que la vid crezca de manera impresionante. Entonces, yo le decía que efectivamente, claro, es importante tener igual estructura, porque en algún minuto la estructura tiene que sustentar el crecimiento de la vid, pero que no podemos estar 100% abocados a la estructura y tenemos que tener un mix de ambas. Entonces ahora yo les pregunto, yo sé que acá hay muchas que tienen empresas, acá da lo mismo el tamaño de la empresa, da lo mismo si es chica, si es grande, si... les pregunto, sus empresas o las que tengan acá empresas, ¿se parecen más al enrejado de estructura o se parecen más al enrejado que está con una vid frondosa? Entonces les cuento que yo en el 2006, cuando por temas familiares mi papá dice, ya, me voy a tomar un año sabático, trabajar en familia creo que es muy difícil. Yo ya llevo solo 6 años trabajando en familia, no ha sido tan difícil, pero... mi papá llevaba 25, entonces ya estaba un poco cansado y dijo, quiero dejar la empresa. Y en ese minuto con mi mamá dijeron, tenemos dos alternativas. Ellos eran fundadores los dos, 50 y 50, así estuvieron mucho tiempo en el mercado. Y dijeron, hay dos alternativas. O conseguimos un excelente armador de estructura, o traemos a nuestra hija inexperta, en segundo o tercer año de universidad, a hacerse cargo de la empresa. Pero ellos sabían que quizás el administrador experto iba a traer todo lo que era generar una estructura maravillosa, pero también entendían que desde chica a mí me habían transmitido la misión y la visión de la empresa, me habían transmitido este concepto y sabían que yo desde pequeña, me acuerdo que cuando era chica, me llevaban a la empresa mis papás, antes de repente íbamos a la playa y me llevaban a la empresa y yo tenía que esperar un rato y me iba a la oficina de mi papá y me sentaba en su escritorio y yo decía, voy a ser el jefe acá, y me encantaba dirigir y tenía sueños con la empresa y quería hacerla crecer y yo siempre soñé con tener una cadena de locales en todo Chile y después en toda Sudamérica, después en todo el mundo, y soñaba como los niños que sueñan con muchas cosas. Y este juego de ir a sentarme en la oficina de mi papá con el tiempo se empezó a transformar en un sueño. Y este sueño, cuando llegó la oportunidad y mis papás decidieron decir, confiemos en el sembrador de vid y no en el administrador experto. Y me decidieron entregar la empresa, yo estaba ahí totalmente preparada, dispuesta a sacrificar cualquier cosa, porque lo único que quería era hacerme cargo de la empresa y echar a andar todos los sueños y proyectos que tenía. Entonces, cuando yo tomé la empresa en el 2006, se podría decir que era una pequeña estructura, un pequeño enrejado con una pequeña vid, pero a pesar de que la vid era pequeña, estaba llena de frutos, estaba transmitida la visión ahí en esa vid.
Entonces yo dije, ya voy a empezar a trabajar en la vid, y como estaba impulsada por este sueño de convertir nuestra empresa en una empresa de alto impacto, en una empresa grande, empecé a trabajar, como me imagino que muchas de acá lo hacen en su empresa, en sus seminarios de mujeres emprendedoras. Todos sabemos que emprender un proyecto, generalmente uno no parte con un equipo enorme y con mucha estructura y todo, y uno parte sola. Entonces partí yo sola ahí y hacía de todo. Era la que iba a buscar la arena para echarle a la plantita, y podaba, y yo regaba, y hacía de todo, y desde las mañanas, y trabajaba desde las 6 de la mañana, 7 de la mañana, hasta las 10 de la noche, de lunes a lunes, y no paraba de trabajar, y yo... Y en el año 2008 se incorpora mi hermana a trabajar como diseñadora de la empresa, y yo digo, ya no vamos a seguir creciendo. En el 2008 ya teníamos 20 locales, pero ya llegaba un minuto en que no sabía si hacerme cargo de la estructura que se estaba cayendo por el crecimiento de los locales, o si seguir abriendo locales, porque si había más locales había más problemas, y si había más problemas yo tenía que dedicarme a solucionar los problemas, y si me dedicaba a solucionar los problemas no podía abrir locales, y ahí empecé a entrar como en un círculo vicioso de que estaba sola y tenía que... y yo decía, ¿y si contrato a alguien que me ayude? Entonces esa persona no va a tener la visión que yo tengo, y quizás va a venir acá y va a imponer nuevas cosas, y vamos a empezar a perder. Y uno empieza como a tratar de acaparar todo, y llega un minuto en que dice, si no decido crecer como en un equipo, va a llegar el minuto en que la estructura, la vid, bote la estructura, y al final se desarme todo. Entonces en ese minuto yo dije, necesito contratar un equipo de trabajo en el que yo pueda transmitirle cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, cuál es nuestro concepto, y que ellos logren ayudarme a generar alto impacto. Entonces aquí viene cuál es la importancia de la